Bueno, vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Desde el verso 4 hasta el 11. Muy bien. Leo la Biblia Reina Valera revisada, 1960, Filipenses. La carta a los Filipenses la escribiera el apóstol Pablo en la cárcel. Él estaba encarcelado y se lo denomina la carta a los Filipenses como la carta del contentamiento. Fíjese usted, la carta del contentamiento. Y esta carta a los Filipenses es la que más habla de el gozo que debe de tener el cristiano, pero también habla más de dar, económica, emocional, material, espiritual, la que más habla de eso. Fíjate, muy bien. Vamos a Filipenses, verso 4, capítulo 3, verso 4, y la Biblia dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La vida sin Cristo es la vida inútil, sin esperanza, sin conocimiento, sin propósito y más triste de un ser humano. El apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel, en estos versículos muestra la actitud del pecador sin Cristo y después en la conversión. Él lleva en estos versículos, como si fuera una cuenta de ahorros, la ganancia y la pérdida, el beneficio y lo que no es beneficio. Estos versículos pueden considerarse como depósitos religiosos, obras humanas para ganar la salvación. Y lo confirma el versículo 9, donde él mismo dice: hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. La vida sin Cristo. ¿Cuántas personas consideran que la religión trae salvación? Y lo ven como si fuera un depositario al considerar sus obras externas y decir: si me porto bien, tengo la vida eterna. Si hago obras buenas, cuando me vaya al cielo, lo tengo ganado. Todas las cosas la gente las ve como algo depositario y que va a obtener una ganancia. No así la vida en Cristo Jesús. Pablo, al encontrarse en Jesucristo, se da cuenta que todo lo que hace en su vida como una inversión, en su vida, en sus obras propias, o en una justificación propia, es pérdida. Pablo supone que con sus acciones, sus ahorros espirituales, que tenía él la salvación, pero al ver la salvación que es por fe en Jesucristo, vio la negación de sí mismo. Porque todo lo que hace el hombre en obras humanas para salvación no sirve. Es por eso que hoy, ante la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado Vida eterna
gratuita. En Mateo capítulo 13, el evangelista Mateo menciona desde los versos 45 y 46. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Él escribe: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Acá hay un intercambio. Todo lo que invertimos en nuestras obras humanas para salvación, comparado con Cristo, no sirve de nada. De niño usted seguramente estaba buscando la salvación a través de las obras externas. Buscaba participar en misa, en rosarios, en religiones. Buscaba de alguna manera tener la salvación sin importarle cómo fuera su vida. La religión enseña completamente algo externo, no interno. La religión enseña completamente que hacer obras traerán un beneficio espiritual. No es así en la palabra de Dios. Las peregrinaciones, los ritos ceremoniales, el bautismo infantil solamente son obras externas que no garantizan la salvación ni la vida eterna. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Filipenses una vida de completa autojustificación. Quiere decir obras tras obras, obras externas, ceremonias, liturgias, pero ninguna de ellas daba la salvación. En Filipenses capítulo 3 versículo 8, el apóstol Pablo escribe: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y él lo califica como su Señor, por el amor del cual ha perdido todo. Y él ve las obras externas, la religión, la circuncisión, las obras que él consideraba para salvación, como basura. Esto quizá puede ser para algunas personas grotesco, agresivo. Usted puede decir: ¿cómo voy a comparar o cómo puedo decir que la religión que me enseñó mi abuelita, mi madre, mi padre, ahora yo la abandone? Sería como una traición. Pero usted puede tener una vida de lunes a sábado como el anticristo, y el domingo portarse como un cristiano, entre comillas. Porque si no hay una transformación en su corazón, si no hay una vida cambiada que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, seguro usted no es cristiano. Y el hecho de que usted cargue la Biblia, sea la Nácar Colunga, la Torres Amat, la Watchtower, la versión revisada 1960, el hecho que la cargue no significa que sea cristiano. Solo el Espíritu Santo conoce su corazón, conoce mi corazón. Y hoy es tiempo de que usted reconozca a Jesús como su Señor y como su Dios. Pablo considera todas las obras como pérdida, como basura. Y esta palabra, acá en Filipenses capítulo 3, versículo 8, completamente se traduce como estiércol, como inmundicia. Esta palabra basura es completamente desecho, lo que se tira a los perros, como inmundicia, como suciedad, algo sin valor. Si usted lee la Nueva Versión Internacional, dice la Biblia, Filipenses capítulo 3 versículo 8, Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir? Se avecina diciembre, y cuántas personas consideradas cristianas hacen peregrinaciones, hacen votos, promesas, pero no hay salvación ahí. ¿Usted cree que al bautizar de manera acuática a un infante se hace cristiano? No, señor. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a los que creyeron, a los que le recibieron, Dios les dio potestad de llamarse hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Alguno podrá decir: amigo, todos somos hijos de Dios. No, señor.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el censo que hizo el sacerdote Esdras y que se describe en el libro de Esdras y Nehemías, dos censos distintos, aparece un número vista completamente en el que escribe el libro de Nehemías, que escribiera el sacerdote Esdras, porque había personas que estaban censadas pero no pudieron demostrar que eran judíos. En otras palabras, hay personas que se llaman cristianas mas no son cristianas. En Juan capítulo 8 los judíos confrontan al Señor Jesucristo diciéndole: no tenemos pecado, nosotros no somos hijos de fornicación, diciéndole al Señor Jesucristo que él era hijo de fornicación porque José, su padre adoptivo, ya no estaba vivo. Y el mismo Señor Jesucristo les dice: ustedes hacen las obras de su padre Satanás, fornicación, adulterio, robo, hurto. Y llevaban una religión y pensaban que con eso iban a ser salvos. La primera comunión, el bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, todo lo que nos han enseñado algunos de nosotros en la religión no es para salvación, no es para vida eterna, no es el rosario a María, ni tampoco de alguna manera el sacrificio infante, el bautismo. No, Señor, todo eso el Espíritu Santo dice, y lo dice en la nácar colunga, y lo dice en la torre Samad, es estiércol. Todas las ceremonias, todos los ritos para salvación externos pueden cambiar el comportamiento de una persona, pero no darle vida eterna. En otras palabras, Pablo dice en relación a las obras para ganar la salvación: son basura, son estiércol, son completamente desecho para los perros. ¿Por qué? Alguna persona podrá decir: sabe, lo estoy haciendo con todo mi corazón, pero su corazón está equivocado. Oiga, pero ¿qué? Dios ve las intenciones. Su intención será buena, pero no le da la salvación. Hay solo un camino, es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. No hay otro nombre dado al Padre sino por el poder del nombre del Señor Jesucristo, en el que somos salvos. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice: hay salvación solamente en Cristo Jesús. A Él es la honra. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuáles prácticas religiosas hacía el apóstol Pablo? ¿Qué es aquello que él dice: esto es basura? ¿Qué es aquello que el mismo apóstol Pablo, revelándole el Espíritu Santo y diciéndole: escribe y que sepa los filipenses y ahora nosotros? Vayamos pues a Filipenses capítulo 3, versículo 3. Y dice la Escritura: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muchas personas creen que mediante la confianza en la carne, es decir, conforme a rituales externos, ceremonias, bautizos, circuncisión y todo ello confiado para salvación, les va a dar la vida eterna. Pero Pablo dice: es basura. Nunca a la salvación se le agregan obras para completarla. La salvación está completa, porque en el momento que Jesucristo dijo: consumado es, está pagado, la deuda ha sido cancelada. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, dice la primera carta a los Corintios capítulo 6, no heredan el reino de los cielos. Pero hay una solución, hay una esperanza, y la esperanza es Jesús. Usted puede vivir como le plazca. Usted cree que teniendo, amalgamando riqueza, dinero, esa es su confianza material, pero hay vida después de esta vida. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 2: me propuse no abandonar mi sabiduría, agasajar mis carnes, a la risa le dije enloqueces, me amontoné bienes, tuve esclavos de esclavos, hijos e hijas. Tuve dinero, en la mañana tenía cantores, a mediodía tenía cantores, en la noche tenía cantores. En otras palabras, en su nevera no le faltaba nada.
Usted y yo pudo haber deseado en la mañana que lo despertara Cepillín, a mediodía Vicente Fernández, en la noche José José. Y es lo que anhela la persona, tener la cartera llena y decir, me va bien. Emborracharse, vivir una vida completamente embrutecida, permítame el término. Pero ¿qué dijo Salomón? Esto es vacío, esto es vanidad. Y Jesús dijo, de esa agua vas a seguir teniendo sed. En Eclesiastés capítulo 12 menciona Salomón, el fin de todo discurso es, conoce a tu Creador. La vida, ¿qué es la vida? Salomón lo escribe en Eclesiastés. Santiago lo escribe en su propio libro. La vida es como la neblina. En un momento está y luego desaparece. Y la pregunta es, ¿en qué está invirtiendo usted su vida? La vida no es nacer, crecer, reproducirse y morir. La vida es que usted conozca a Dios, no en una religión, sino en la persona del Señor Jesucristo. Y las personas se conforman a una religión, se conforman a un estilo de vida religioso en el cual pueden decir, ya cumplí. Y el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, bienaventurado el hombre que no es culpable de pecado, de la pérdida a la ganancia. Confiaba en la carne y confiaba en su familia. La salvación no es porque usted nació en cuna cristiana. La salvación no es porque tiene un pariente que es pastor. La salvación no es tampoco porque su padrino es el arzobispo de Acapulco. La salvación no es porque le dio la confirmación el Papa Francisco. La salvación no es por eso. Fíjese usted. De la misma manera la palabra de Dios dice de una manera impresionante, de la pérdida a la ganancia. ¿A qué se refiere esta palabra pérdida? En Filipenses capítulo 3. A los méritos humanos. Y la mayoría de las personas creen que obtendrán la salvación por este medio. Y Pablo dice, lo vuelvo a decir por tercera vez, es basura. La salvación no es por un ritual, la circuncisión. La salvación no es por raza, como Pablo dice, del linaje de Israel. La salvación no es por rango de la tribu de Benjamín, como él dice. La salvación no es por tradición, como dice él, era yo hebreo de hebreos. La salvación no es por religión o tradición, él era fariseo. La salvación no es por sinceridad. Pablo decía que él era celoso de la ley. La salvación no es por justicia de la ley. Santos, Pablo está diciendo, ¿cuántas cosas había yo hecho? Pero nada de esto me ha dado la salvación. La salvación no es un ritual. La salvación no es raza. La salvación no es un rango. La salvación no es guardar la tradición. La salvación no es religión. La salvación no es por sinceridad. La salvación, mis amados hermanos en la fe, es solamente por fe. Veamos con atención de nuevo. Si el apóstol Pablo estaba diciendo, Filipenses capítulo 3, versículo 5, circuncidado al octavo día, quiere decir que algunos consideraban la circuncisión como hoy usted o muchos consideran la salvación por medio del bautizo. Eso no da la salvación. ¿Pero cómo? Algunos se podrá preguntar, si Dios mismo instituyó la circuncisión. Lea usted Génesis, me dirá. Y solamente nos enseña que la circuncisión era una señal externa. Y la circuncisión al octavo día se cortaba el prepucio del varón para que éste recordara al varón que tenía que cortar del corazón el pecado. Y era una señal externa. No da salvación. Y de la misma manera cuando dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 5, del linaje de Israel, Pablo dice,
yo soy puro, judío de linaje escogido. Y la realidad es que no había ninguna virtud religiosa, y no hay ninguna virtud religiosa en la que una persona pueda ser salva, sea de cuna cristiana, sea bautismo infantil, y nada de eso salva. Vayamos a Efesios capítulo 2 y leamos con atención el versículo 8 y 9. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué dice la Biblia? Por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es interesantísimo. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Segundo, la salvación no se gana por obras, es un don, es un regalo de Dios. ¿Sabe usted que la salvación es un don? El don del arrepentimiento para vida eterna es dado por Dios. El don para fe, para salvación, es un don dado por Dios. El don de el nuevo nacimiento es un regalo por Dios. Continúa la Biblia. Verso 9. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Usted pudo haber dado miles de millones de pesos, miles de millones de dólares. Pudo haberse comportado, hecho pecados impresionantes que no se pueden mencionar, y usted trata de comprar a Dios. Sorpresa, no es por obras. No es por obras. El sacrificio de Cristo en la cruz, Romanos 3:25. El mismo sacrificio de Cristo en la cruz, en donde dice la palabra, Romanos capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 4, nos enseña que allí en la cruz, no me refiero al madero, sino al sacrificio, el cuerpo de Jesucristo, el verbo que se hizo carne, el mismo Dios manifestado en carne, en semejanza humana, se puso en nuestro lugar, porque usted y yo, por el pecado, por causa del pecado, merecemos la muerte, la separación eterna. Alguno dirá que Dios tan cruel, si Dios es santo. A usted le vendría muy bien que dijeran: haga lo que le plazca, emborráchese, tenga amantes, al final se arrepiente y tiene la vida eterna. Sorpresa, el arrepentimiento es un don que solo Dios da. Y de la misma manera, en el mismo cuerpo de Cristo, allí donde nadie podía ponerse en nuestro lugar más que la persona de Jesucristo, Jesucristo, el verbo hecho carne, recibió en su cuerpo, no en su alma, no en su espíritu, en su cuerpo, sufriendo una muerte cruenta, sangrienta, que es lo que le hace el pecado al ser humano. Lo mata, lo separa de Dios. La vida no es emborracharse, la vida no es caminar de rodillas a una religión, la vida es seguir a Cristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y en el momento que usted dice: yo veo ahora mi miseria, veo ahora completamente mi pobreza espiritual, ahora veo que yo no puedo hacer nada, se identifica con Cristo. Y ahí Cristo recibió la ira de Dios. Ahí en su cuerpo recibió la ira de Dios. Él baja completamente hasta el centro de la tierra. No su cuerpo, no su alma, no su espíritu, sino baja el alma y se lleva a todos los santos del Antiguo Testamento. Ahí iba Abraham, Jacob, todos los que estaban esperando la salvación, y los presenta delante del Padre, y la salvación queda abierta a todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor. Y la mesa está servida, porque la Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos, pero hay perdón en Cristo Jesús. Y esa es la salvación. Y esta es la palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Santo, reconsidera y considera
tu manera de vivir. Dice también en Filipenses capítulo 3, en el versículo 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Quiere decir que las obras externas no salvan. Quiere decir también que por herencia no es la salvación, de la tribu de Benjamín. ¿Qué significaba? De todas las tribus era la élite. Fueron Judá y Benjamín, las dos tribus. La de Judá viene del Mesías. Benjamín fue el más joven que le naciera a Raquel, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 30. Raquel fue la esposa favorita de Jacob, lo que hizo que Benjamín fuera el hijo favorito de Jacob, el bebé de Jacob. Y según Génesis capítulo 35, Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida, de acuerdo a lo que dice el primer libro a los Reyes, capítulo 12, versículo 21. De modo que cuando Pablo antes de Cristo decía: me circuncidé, conocía la ley, además tengo sangre real, además vengo de la tribu de Benjamín. Y sabe usted, la circuncisión, el linaje de Israel, la tribu de Benjamín fueron recibidos por herencia, en las cuales no se esforzó, pero él añade 4 cosas que hizo con esfuerzo, las mismas que hace una persona para ganar la salvación. Él dice, Filipenses 3:5, hebreo de hebreos, ¿qué significa? Por tradición. Esta palabra hebreos no significa hijo de hebreos, significa mantener la tradición religiosa judía. ¿Qué quiere decir? El 12 de diciembre está usted parado, pero desde las 7 de la mañana, allí en el Cerrito. O el 28 de cada mes está ahí afuera del Metro Hidalgo, en México. Y dice usted, con esto ya cumplí. Es una tradición. Esa tradición no le va a dar la salvación, porque está invalidando la palabra de Dios. Y de la misma manera, fue leal a la tradición, a la devoción judía, pero esto no le sirvió para salvación. Un comentario que en algún momento yo escuché: sabe, yo por tradición sigo adorando a fulana y a mengana. Es lo que me dejaron mis padres. Y sería una traición a mi tradición y a mi religión abandonar esto. Sí, puede usted hacer muchísimas cosas, ganar el mundo, pero ¿de qué le sirve ganar el mundo si su alma está perdida? Pablo sigue hablando. La salvación no es por religión ni por tradición. Él era fariseo de fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Se lo conoce como el periodo del silencio. Del tiempo de Malaquías, históricamente, hasta el tiempo de Mateo, no hubo inspiración divina. Fueron 400 años en los que el Espíritu Santo no habló. Y ahí surgieron los fariseos, legalistas, tradicionalistas. Era completamente lo que ellos decían. En parte podíamos decir, era correcto, pero lo triste era que no dejaban al Espíritu Santo hablar. Y Pablo era fariseo, legalista, completamente cuadradote, tanto que él escribe, ¿sabes? Yo era sincero, dice el apóstol Pablo, era celoso de mi religión, porque él dice, hebreo de hebreos, celoso a la ley. ¿Qué quiere decir? Ay, de mi santo San Crispín, no hables mal porque te metes en problemas. Del santo fulano no te metas porque te estás metiendo mal. ¿Y sabes qué dice? Lo mismo Pablo decía. Pero ¿sabes qué interesante? Tenía un celo. ¿Cuál era su celo? Era un celo no conforme a la voluntad de Dios, porque mandaba matar a cristianos. Las ropas del primer mártir cristiano cayeron en sus pies como trofeo. O sea que de verdad era celoso y de verdad conocía la palabra de Dios y de verdad conocía las escrituras y de verdad guardaba la ley. Pero todo eso
era basura. A más de eso, él decía, la salvación no es por guardar la ley. Filipenses capítulo 3 versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreversible. Quiere decir que Pablo creía que guardar, vivir la ley de manera externa era salvo. ¿Qué le estoy diciendo? Que en la religión nos enseñan los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Guárdalos. Es lo que nos enseñan. Que en las religiones nos enseñaban también. El bautismo infantil, guárdalos para salvación. Pero después entramos en un dilema. Porque después, cuando muere una persona, no saben a dónde van. Y muchos piensan que van al purgatorio. Y se los digo con bases. Porque yo fui monaguillo muchos años. Aspiré al sacerdocio. Quise ser cura. Pero como me gustaban las muchachas, me dijeron no. Gracias a Dios, ¿no? Sí, no, sí, ahí está, en Querétaro. Nada más me vieron, no, este chaparrito no. No, de veras, no me dejaron, déjelo que lo piense. Pero conozco la doctrina, conozco el funcionamiento, independientemente de lo que hagan. Pero se nos enseñaba a guardar los mandamientos, y eso no da salvación. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. El purgatorio no existe en ninguna parte de la Biblia, ni en los libros apócrifos. De modo que dice Hebreos en el Nuevo Testamento, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Quiere decir que usted ha escuchado el mensaje de salvación. Hay un solo camino. Si usted se muere hoy en la tarde y no tiene a Cristo en su corazón, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Qué Dios tan cruel, dicen los testigos de Jehová? ¿Cómo un Dios tan bueno como es Dios, como es Jehová, no puede mandar a sus hijos al infierno? Bien dicho, a sus hijos no los manda al infierno, a sus hijos los manda al cielo. A los que no son sus hijos y le negaron, ellos van al infierno. ¿En dónde dice? Ve a Juan capítulo 3. Y en Juan capítulo 3, desde el verso 16, esta cita te la sabes de memoria. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. ¿Qué quiere decir? A muchas personas no les gusta la Biblia. ¿Por qué? Porque los confronta. Lo más profundo del corazón del hombre, lo más escondido del hombre, no está escondido para el Espíritu de Dios. Dios conoce las intenciones. Dios conoce lo que usted está pensando. Dios sabe si verdaderamente anhela a Dios o lo rechaza. Y cuando el Espíritu Santo dice en los labios del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, versos 16, 17 y 18, a todo aquel que cree, la palabra cree en el griego se traduce muy semejante a la palabra fe, que es depositar de manera total, confiando en esperanza en la salvación. Quiere decir que cuando Pablo escribe Romanos capítulo 10, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, se traduce todo aquel que confía, todo aquel que tiene esperanza y que confía y que confiesa que Jesús es Yahvé, este es salvo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿quiere ser salvo? ¿Cuántos años lleva usted visitando iglesias?
¿Cuántos años lleva usted quizás hasta ministrando y enseñando Biblia? ¿Está segura de su salvación? ¿Cuántos años usted está en una silla abriendo la Biblia? ¿Vive usted la palabra de Dios? ¿La vive? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Espíritu Santo quiere entrar en su corazón y en su vida. No es por ritos ceremoniales, no es por liturgias, no es por mandamientos humanos, no es por mandamientos en una junta humana. Es solamente Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo da la salvación. Solo Él es la gloria. Solo la palabra de Dios trae vida y vida en abundancia. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 7, verso 37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quiere ser salvo? Ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús perdonador. Ese es el Jesús que da vida y vida en abundancia. Jesús en Juan vio a un hombre que tenía 38 años. 38 años en las que él estaba esperando la salvación de su sanidad. No se podía mover. Estaba completamente tirado en un estanque llamado Betesda. 38 años esperando respuesta. 38 años esperando un consuelo. 38 años esperando el abrazo. Y cuando se presenta Jesucristo le dice: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sanado? Y la pregunta es, ¿qué pregunta? Y el mismo Señor Jesucristo le dice: toma tu lecho y anda. Y hoy te dice Jesucristo: ¿quieres seguirme? ¿Quieres tomar tu cruz a diario y seguirme? Hoy es el día de salvación. Hay perdón en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, eres maravilloso, eres santo. Eres el único Dios de verdad, el único Dios de amor. Eres santo, 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 santo. Nada se puede comparar a tu perfecto amor, en el que has enviado a tu único Hijo. Te has manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ha recibido el castigo que nosotros merecíamos. Hoy nos enseñas el bendito propósito del ser humano, que es la salvación. Hoy nos enseñas y nos recuerdas que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Estamos confiados porque tu palabra lo dice, que hay perdón en Cristo Jesús. La vida sin Cristo es una vida vacía, rutinaria, sin sentido, sin propósito. La vida sin Cristo es una vida hueca, seca, que únicamente trae confusión, mentira y autoengaño. Pero la vida con Cristo es la vida de paz con el Padre Celestial, de promesa de resurrección, de promesa de vida eterna, de promesa de perdón de todos nuestros pecados, de dirección, de una vida con rumbo, con sentido, con propósito. La vida con Cristo es una vida llena de amor, de esperanza, de gozo en el poder de la palabra de Dios. Eres tan santo, Dios todopoderoso. Eres tan bueno, tan fiel y misericordioso, que hoy a ti te place conceder el don del arrepentimiento
el don de la salvación, el don de la fe, a quienes has elegido para vida eterna. Hoy en este día, escudriña tu corazón, persona que escuchas este mensaje, si vale la pena continuar en este planeta con una vida sin rumbo, sin dirección, ajenos de los propósitos de Dios, ajenos de las esperanzas, de la esperanza en Cristo Jesús. Porque sabes, en el mundo vas a tener aflicción, pero Jesucristo te dará paz, una paz que el mundo no puede dar. Y hoy es el día de salvación. Es el día en que el Espíritu Santo está llamando a sus elegidos a continuar un camino, y el camino en Cristo Jesús, hasta que Él regrese por su iglesia. Hoy es el día en que Jesús te está diciendo: ven, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran negros como el carbón, con el poder de mi sacrificio, yo los voy a emblanquecer. Y esa misma invitación, el mismo Señor Jesucristo te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quieres venir a Jesús? No una religión. No te vamos a condenar, sino vamos a darle gloria a Dios, porque has decidido seguir a Jesucristo, el cual es el camino y la verdad y la vida. ¿Quieres seguir a Jesús? Así como todos tenemos los ojos cerrados, ¿quieres seguir a Jesús? Ponte en pie. Ponte en pie, tú que quieres recibir a Jesús. Gracias a Dios. Ponte en pie. Ponte en pie. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús? Ponte en pie. ¿Alguien más? Gracias a Dios. No te avergüences, porque más vale ahorita un poquito en lo que sientas algo raro, a que toda la eternidad estés avergonzado. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? Ponte en pie. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir a Jesús? Alguno podrá decir: sabe, primero tengo que ponerme a cuenta, primero tengo que hacer lo otro. No estoy tan seguro. No salga de este lugar por esa puerta sin antes recibir a Jesús. Porque de la misma manera le dijeron a Jesús: sabe, hoy no puedo, tengo que probar una yunta de bueyes. Sabe, no, hoy tengo que arreglar alguna situación, no puedo. El después puede ser demasiado tarde. ¿Quieres venir a Jesús? Ponte en pie. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hoy creemos que el Espíritu Santo está rompiendo esas cadenas de amargura, de resentimiento, de rencor, de religiosidad. ¿Quieres ponerte en pie? Ponte en pie. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere confirmar su fe? ¿Alguien más quiere recibir el consuelo, la esperanza de la salvación y la vida eterna? ¿Alguien más? No lo dudes. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se siguen poniendo en pie. ¿Alguien más?
¿Alguien más? ¿Alguien más? Esa es una decisión que tú y solamente Dios. No rechaces la oferta de la salvación que es dada por el Espíritu Santo. ¿Alguien más? Oiga, pero ya te digo, semanas que vengo, me dará vergüenza ponerme en pie. Póngase en pie. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se siguen poniendo en pie. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No le vamos a avergonzar, no lo vamos a señalar. Es el tiempo urgente porque es el destino eterno. ¿Alguien más? Vamos a esperar que se sigan poniendo de pie. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios es bueno. Dios es bueno. Él es maravilloso. El pecado que usted siente y que dice esto no puede ser perdonado, sabe, hay perdón en Cristo Jesús. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús? No es una religión. Es Jesucristo el que quiere entrar en su vida. ¿Alguien más? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque estás concediendo el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Le voy a suplicar que se mantenga en pie, por favor. Manténgase en pie, por favor. Por favor, manténgase en pie. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más por este lugar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir a Jesús? ¿Alguien más quiere venir a Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sabe por qué le pedimos que se ponga en pie? Porque a todos Jesús les llamaba públicamente. Por eso, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, Padre. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir a Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Usted que se ha puesto en pie, levante las manos. Levante las manos usted que se ha puesto en pie. Y junto conmigo, lo más audible que se pueda, dígale: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo que Jesús se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Creo que en el cuerpo de Jesús fue llevado mi pecado y que su cuerpo sin vida fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Jesús venció la muerte concediéndome su Santo Espíritu, la vida eterna. Dígale ahora: soy salvo, soy salvo, soy salvo por el bendito poder del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno. 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 Hay fiesta en el cielo. Dios es bueno. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Eso es lo que dice la Biblia.
Si hemos confiado en Cristo Jesús para muerte y para resurrección, juntamente con Él hemos muerto para el pecado y juntamente con Él hemos resucitado para vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, porque un pecador se ha arrepentido y el Santo Espíritu de Dios lo ha sacado de la muerte y lo ha puesto en vida eterna. Que Dios le bendiga, que tenga paz.